Hola, hola, estamos aquí en Cuenca, al borde del río Tomebamba, o también conocido como Tumipamba. Y estamos aquí con Juan Pablo, biólogo, experto en temas ambientales, que nos va a explicar un poco sobre los temas del agua, de los ríos. Y también con Karina, ingeniera ambiental, quien también nos va a compartir su experiencia. Vamos a conocer. ¿Por acá? No, de abajo, bajamos más rápido. Yo me meto aquí porque Chévere. ¿Con quién? Comenzamos contigo, Karen. Cuéntanos un poco sobre la realidad del agua en Cuenca, la Azuay, el Ecuador y el planeta. Definitivamente estamos viviendo un cambio climático y obviamente el cambio de la geografía y el cambio de la vida misma. Hola Andrés, un gusto conocerte. Cuenca se ha caracterizado por sus recursos hídricos, pero lastimosamente nos falta todavía el tema de control en campo sobre las descargas en nuestras fuentes hídricas y los efectos de las actividades productivas sobre el cambio climático. Requerimos un trabajo conjunto, consideraría yo también incluyendo a la academia, para desarrollar proyectos de investigación aplicables al medio ambiente, tanto en la prevención como el control y también en la disminución de las fuentes que están actualmente contaminadas por un sinnúmero de actividades productivas y, ¿por qué no?, desarrollar varias investigaciones que nos ayuden a contrarrestar los efectos que la minería pueda tener sobre nuestro entorno. ¿Cuáles son los principales riesgos en las descargas? ¿Están contaminando nuestros ríos? De mi experiencia como ingeniero ambiental y del trabajo en campo realizado con diferentes fines, tanto para el sector público como privado, los monitoreos que he realizado me han permitido determinar que existen ciertas sustancias que están fuera de los límites máximos permisibles establecidos en la ley y que también obviamente van a tener sus efectos no solo sobre la flora y fauna, sino también sobre la salud de las personas, pues pueden generar enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nuestros ríos presentan un alto riesgo de contaminación por la falta de control sobre las actividades. Y me refiero básicamente al control en campo, ¿sí? Porque puede haber la intención, la norma está ahí, pero no se le da un seguimiento exhaustivo. También considero que es necesario realizar investigaciones con respecto de los efectos que tienen las diferentes actividades sobre el cambio climático. Cuenca, a través de muchos funcionarios públicos, han tenido esa intención, pero lastimosamente no se ha llegado a consolidar y queda básicamente en temas de consultoría o estudios a nivel de prefactibilidad, factibilidad, siendo importantísima la ejecución de todo lo que está planificado y previsto para prevenir la contaminación ambiental. Chévere. Juan Pablo, cuéntanos un poquito sobre la realidad. O primero cuéntanos sobre el Tomebamba y por qué este es ahora solo uno de los nombres que tiene este río. sí, bueno, históricamente, Andrés, mucho gusto. Perdón. Juan Pablo. Un gusto estar al lado de una persona tan valiosa para el país. Pero bueno, o sea, el Tomebamba es un nombre quicho medio cambiado, ¿no? Antes se le decían el Tumipamba, ¿no? Que esto pertenecía antes a un valle denominado Huapondélico, asentado muchos años antes de los incas por los cañaris. Entonces este es un eje de la ciudad, así como los otros tres ejes más de la ciudad de Cuenca. Es un tema paisajístico y un recurso muy importante para los cuencanos. Chévere. ¿Por qué le decían Julián Matadero? El Julián Matadero, porque hace muchos años, tal vez en los 30, 40, había un famoso torero español que era Julián Matadero. Y cuando el río se desbordaba, causaba muchos daños y muchas muertes en la ciudad de Cuenca. Entonces por eso también le bautizaron como Tomebamba el Julián Matadero. Interesante historia para que todos conozcan sobre el Tomebamba. ¿Cuál es la principal problemática que tenemos aquí en la contaminación de los ríos, las fuentes de agua en general de Cuenca y el Azuay? A ver, te puedo hablar desde el Ecuador. En un estudio que hizo el Ministerio del Ambiente en época de la Revolución Ciudadana, hubieron índices de deforestación de aproximadamente unas 90.000 hectáreas que se deforestan en el Ecuador al año. Ahora ha subido a 91.500 hectáreas, es decir, estamos
con mayor deforestación que antes, pese a todos los esfuerzos públicos o privados o ciudadanos que se han hecho. En Azuay es lo mismo. En este estudio de 28 años se ha detectado más o menos que se pierde vegetación nativa, tanto bosques, chaparros y páramos, como 2.000 hectáreas por año. Entonces es una cifra extremadamente alta, siendo esta la fuente o la fábrica o la industria de agua, donde se recargan los acueductos y los ríos. Entonces tenemos graves problemas de deforestación que no son controlados, no hay control ambiental. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, un nombre demasiado largo y extenso que ni siquiera los usuarios pueden pronunciar, no hace absolutamente nada para el control porque disminuyeron su capacidad operativa. Votaron a mucha gente y quedamos sin control. Para aprobar un estudio de impacto ambiental necesitamos años y eso genera que las actividades se hagan de manera informal. ¿Por qué los gobiernos de Moreno y Lasso eliminaron a la Secretaría Nacional del Agua? Esto es un tema muy controversial. Constitucionalmente tampoco había cómo, porque era creado a través de una norma, en fin. El tema es tratar de que no exista tanto control, ¿sí? Porque la Secretaría Nacional del Agua, el ente único y la Autoridad Única del Agua, al funcionar con el Ministerio, pierden ambos potencia, pierden mucha efectividad en el control. Entonces yo creo que fue por ahí, eso fue una técnica de aplacar y bajar los controles que deberían hacerse hacia las actividades humanas. Es como si uno tiene una empresa, tiene dos líneas diferentes, tienes dos gerentes, uno para una, uno para la otra. El rato que fusionas, luego ya no se hace cargo ni de la una ni de la otra. Exactamente, todos los trámites se han entorpecido tanto porque tienen un subsecretario que tiene que encargarse de agua y ambiente. Y es imposible, no hay cómo. O sea, funcionalmente destruyeron el aparataje ambiental para sus intereses. ¿Ustedes creen que es importante recuperar la Autoridad Única del Agua, la CENAGUA, la Agencia de Regulación y Control del Agua también? ¿Cómo está la situación de la llamada ARCA? Totalmente de acuerdo. Se tiene que recuperar la institucionalidad, ¿sí? Y tratar de fortalecer al sector público en términos de medio ambiente, agua y también el control de hidrocarburos sobre todo, para poder tener una gestión equilibrada, armónica, eficiente y eficaz. Necesitamos con urgencia. Actualmente pasamos por procesos que se demoran muchísimo para obtener un permiso ambiental y por ende los controles posteriores se postergan. Existen actividades que ya se cierran por completo, terminan de funcionar y aún no se tienen los permisos ambientales, pero entiendo que es por la falta de personal y recursos, porque tienen limitaciones en el tema incluso de movilización para el control en campo. Entonces así no podemos proteger nuestra naturaleza. Y los resultados van a ser nefastos si no se recupera la institucionalidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Parece que fuera solo una cuestión de propaganda, decir, no, yo voy a eliminar los ministerios, mucha burocracia, pero lo que están haciendo es eliminando la capacidad del Estado, que es la forma como nos organizamos socialmente, para poder controlar las cosas, regular las cosas, monitorear que se estén haciendo bien o mal. Y cuando se elimina la CENAGUA, cuando se le quita esas capacidades de tener una institución dedicada al agua, claro, se diluye y quien termina mandando es el capital, el que tiene más fuerza, más billete, más poder, y luego los controles simplemente no se dan o no ocurren. También quiero preguntarles sobre un poco la importancia de las cuencas hidrográficas para el resto de la vida humana, ¿no? O sea, ¿por qué es importante tener una planificación del agua, planificación de las cuencas hidrográficas? ¿Cómo es que una sociedad llega a acuerdos respecto a, bueno, un poco de agua para riego, un poco para consumo humano, un poco para actividades productivas, industriales, mineras? Es decir, ¿cómo una sociedad puede llegar a acuerdos respecto al agua? Bueno, ahí es un tema muy interesante porque debe ser un tema de una política pública muy fuerte. Hay los temas de prelación de uso del agua, ¿no es cierto? Que primero está el uso humano, luego el uso productivo, después los usos industriales. Entonces yo creo que esa prelación debería cumplirse y debería darse. Además, el manejo de cuencas hidrográficas es fundamental por temas de recarga. Nosotros vivimos en ese territorio. Siempre yo he escuchado a toda la gente que ofrece, vamos a dar para la educación, para la salud, para todo, y está muy bien, estamos de acuerdo, pero nosotros vivimos en el territorio, vivimos de una naturaleza. Si no hacemos políticas adecuadas, si no hacemos inversiones adecuadas, si no fortalecemos la institucionalidad, como dice Karina, el ambiente se va a acabar. Y por más que tengamos buenas carreteras, buena salud, buena educación, nosotros dependemos de nuestros recursos naturales para vivir y sobrevivir. Si no hacemos algo así, vamos a estar condenados a una extinción inminente, ¿no? Además que el cambio climático, los efectos ya se están dando. El IPCC
bajó los años de irreversibilidad climática. El cambio climático es irreversible. Estamos sufriendo aquí en el Austro, sobre todo, temas de inundaciones fuertes, de sequías, de heladas, cosa que antes no se veía. Nos viene un niño ya. Antes el niño se daba cada 50 años, ahora se está dando cada 6 años, con intensidad. Ahora igual los inviernos de aquí, casi Cuenca en los últimos 6, 7 años no ha tenido verano. Casi todo el tiempo estamos con invierno. Esas son las estadísticas de las proyecciones del Ecuador y se está cumpliendo con el peor escenario climático. Entonces tenemos que luchar contra eso. Debemos adaptarnos y mitigarnos. El Estado debería tomar el rol esencial de planificación, pero ya sobre riesgos climáticos, ya no solamente dedicarse a temas súper importantes como la parte social y económica, sino el ambiente, tomarlo en serio, porque si no subsistimos, si no cuidamos, nos vamos a la debacle. Totalmente de acuerdo. El IPCC, por si acaso, es la Comisión de las Naciones Unidas Intergubernamental para el Cambio Climático. Es el panel de expertos, ¿no es cierto? Cientos de expertos científicos de todo el mundo arman una comisión, estudian los datos, la ciencia, hacen investigaciones, presentan el resultado creo que es cada año o cada 2 años, y presentan al mundo la situación del cambio climático y que cada vez las alertas son mayores. Ahora, el Ecuador no es un causante del cambio climático, sufre sus consecuencias, pero eso no quita que tengamos que adaptarnos, mitigar los efectos y poder contribuir en lo que podamos a mitigarlo también. Cuéntanos, Karina, ¿cómo está la situación específicamente en la provincia? Hace 2 años, cuando yo fui candidato a la presidencia, hubo en Cuenca una consulta popular que los cuencanos tenían que opinar sobre un proyecto minero, entiendo Río Blanco, y los cuencanos se pronunciaron mayoritariamente para detener ese proyecto. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo está eso? ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuéntanos un poquito. Bueno, con respecto al tema minero, Cuenca tuvo un pronunciamiento radical en contra de la minería, de cualquier tipo, legal o ilegal. El tema se ha manejado herméticamente y no se conoce, la ciudadanía no conoce cómo se están ejecutando las actividades mineras. Pero si fue una consulta popular. Fue una consulta popular, pero han habido varias denuncias públicas sobre el ingreso de personal, maquinaria para fases de inspección, para fases de prospección, investigación, conocimiento del territorio. Yo creo que todos los cuencanos, sin ser necesariamente ambientalistas, somos conscientes de la importancia de las zonas de recarga hídrica, porque las cuencas hidrográficas no son únicamente un conjunto o un sistema en donde interactúa el agua, sino es un territorio que debe tener una planificación estratégica para cuidarlo en todos los componentes ambientales: agua, aire, suelo, flora, fauna, población. Entonces, tenemos que luchar para que se respete nuestra elección sobre no tocar las zonas de recarga hídrica. Yo creo que muchos colectivos y los ciudadanos, la gente cuencana, va a hacerse respetar en ese sentido, porque está comprometida tanto la población actual como la población futura, tanto en temas de salud como en el tema de calidad ambiental en ese sentido. Cuenca es una ciudad muy singular en el Ecuador porque es una ciudad quizás la más organizada del país, tiene una sociedad civil activa, una academia potente que está interactuando todo el tiempo con su sociedad, y también tiene una cosa interesante que es una de las empresas públicas más importantes del país, que es Etapa. Etapa hace de todo, pero parte de lo que hace es también gestionar y cuidar el agua. ¿Cuál ha sido el rol de Etapa en Cuenca con relación al agua y qué opinan los cuencanos sobre el rol de esta empresa? Bueno, como cuencana, felicito la intervención de Etapa, independientemente del gobierno en el cual se hayan desarrollado un sinnúmero de proyectos, pero Etapa tiene su unidad de gestión ambiental y ha hecho un trabajo extraordinario en el tema de protección de las fuentes hídricas, garantizando que el agua potable de Cuenca sea la mejor. Sin embargo, por más esfuerzo que se haga, si es que no hay un trabajo mancomunado entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Etapa y todas las instituciones que tienen que velar por el uso, aprovechamiento y protección del agua, no vamos a obtener resultados que realmente sean visibles, porque tenemos que hacer una minga y trabajar todos en conjunto para obtener excelentes resultados. Perfecto. Cuenca también tiene
los mejores indicadores de la calidad del agua potable, ¿no? O sea, a nivel nacional, si quieres tomar buena agua de la llave, te vienes a Cuenca, ¿no es cierto? Así es, tenemos esa dicha al momento de poder tomar agüita directamente de la llave de agua. Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Ojalá en el resto del país también pudiésemos tener eso, ¿no? Poder tener buena calidad del agua. No en todas las ciudades hay la misma calidad del agua que hay aquí en Cuenca, por eso hay que cuidar el agua. Una de las cosas que yo viví en la Revolución Ciudadana fue la planificación. Yo trabajé como viceministro en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el mejor trabajo del mundo, porque mi trabajo era soñar y luego convertir esos sueños en planes, en proyectos, en presupuestos, etc. Y una de las cosas que tuvimos que monitorear fue el Plan Nacional del Agua o el Plan Nacional Hídrico, que si no recuerdo mal estaba planificado hasta el 2040, y lo que analizábamos era todas las fuentes de agua que hay en el país, las distintas cuencas hidrográficas, cómo se iba a distribuir el agua, y analizábamos, chuta, nos va a faltar agua en las vertientes que van hacia el Pacífico, ¿no? Porque tenemos mucha agua que va hacia el Amazonas, al río Amazonas, pero teníamos poca agua hacia la costa. Sin embargo, hay mucha población en la costa. Eso implica también gestionar una macro gestión del agua. ¿Qué opinan sobre eso, ¿no? Sobre el rol de la planificación, el analizar las grandes cuencas y cómo un país tiene que también empoderarse de ese tipo de políticas públicas para prever las necesidades del futuro? Por supuesto, la base de la conservación y manejo de los recursos naturales es la planificación. Tuve la suerte también de trabajar en Semplaza en el primer año de gobierno de Rafael. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita, porque del caos que era el gobierno se hizo ya una reconstrucción y una planificación adecuada, tener un horizonte, tener un plan de desarrollo que jamás se había hecho. Eso es fundamental para el manejo del agua, para la coexistencia entre seres humanos y naturaleza, planificar adecuadamente a partir de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PUCs que son ahora de moda, pero tener un verdadero control, porque ahorita la SOT está... La Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sí, está haciendo un rol de no hago nada. No, tengo gente trabajando, pero en base a ciertos intereses no hay control, no se está haciendo lo que se debería. Está media vacía también, nunca le dieron recursos, presupuestos. Claro, sí, justo llegó el gobierno de Moreno y acabó con toda esta estructura estatal, ¿no? Entonces, quisieron eliminarla, pero no pudieron en la asamblea. Exactamente, no pudieron, pero igual quedó alicaída, quedó golpeada y hasta ahora no se ha podido levantar. Peor con este gobierno, que no ha hecho absolutamente nada por la planificación del... Y ahora las entradas es Planifica Ecuador, que realmente solamente es enviar un papel para un requisito y absolutamente para nada más. Ya no hay directrices, ya no hay cosas claras en temas de planificación. Para entender un poco el rol de la planificación, tú tienes el cuerpo humano, tienes las piernas, los pies, los brazos, las manos, el tronco, los órganos, pero si no tienes cerebro, es un cuerpo en estado vegetativo, es decir, no hace nada, no avanza, o es como peor, como una gallina sin cabeza que se va por ahí corriendo sin rumbo. Eso es lo que han hecho con el país. Cuando eliminan la planificación, le eliminan el cerebro al cuerpo humano, le eliminan la capacidad de pensar, de planificar, de prever y poder anticiparse y actuar con políticas públicas, con planes sectoriales, con planes territoriales, como lo hicimos en la Revolución Ciudadana. Es un hecho. Seguimos la Constitución y lamentablemente los gobiernos que nos sucedieron, el traidor de Moreno, el gobierno de Lazo, obviamente no quería jamás hacer aquello y destruyeron la planificación. Puede sonar como un tecnicismo, como una cuestión puramente tecnocrática, pero es indispensable recuperar la planificación para que podamos tener patria no solo mañana, sino a 5, a 10, a 20, a 50 años. ¿Qué más puedes contarnos para ya ir concluyendo la red? No, totalmente, sí. ¿Puedo hacer una pausita? Ahí abordamos. Bueno, con respecto al cambio climático, en el Azuay se dieron algunos eventos trágicos, tragedias realmente. Hay una quebrada que se llama el Chantaco, es por la Unión, por Santa Isabel, la parte seca del Azuay, en donde no tendría tal vez más de unos 50 centímetros de altura esta quebrada, muy pequeña. En el invierno anterior subió 15 metros y destruyó viviendas, destruyó infraestructura pública,
con las consecuencias que hasta ahora pueden ser mitigadas. Lo mismo pasó acá arribita, cerca del Parque Nacional Cajas, en Sayausí, una quebrada que siempre se la veía muy pequeña, ni se la veía, arrasó con casas y hubo 4 muertos. Entonces, esas son las consecuencias negativas que está sucediendo ya por el tema del cambio climático. Los escenarios 8.5 de los RCP famosos del cambio climático se están cumpliendo y de manera casi mesiánica, así, porque está pasando, ¿no? Otra cosa que quería contar a lo que dijo Karina de Río Blanco, si bien es cierto, hubo una consulta popular en la cual se dijo no a la minería a gran escala metálica en los páramos, no es retroactivo. Todas las concesiones que están dadas y se quedarán ahí para explotaciones. No funcionó de mucho esta consulta popular porque siguen las mismas concesiones, siguen los mismos proyectos, obviamente con controles dados por el Ministerio. ¿Qué es lo que pasa ahora en Río Blanco? Río Blanco ahora está siendo invadida y está siendo explotada por minería ilegal. Se fue la empresa, estuvo lista, la boca mina estuvo abierta y ahora hay ilegales que están viniendo de todo el Ecuador a hacer minería ilegal, sobre todo de la Ponce Enríquez. La Ponce Enríquez es un cantón costeño que está en la costa de la SOE, en donde existen 1.800 pasivos ambientales detectados por el Ministerio del Ambiente en el año 2018 y nadie hace nada porque no hay capacidad de control del Ministerio del Ambiente. Están de los 7 ríos, 6 están contaminados, solo uno, que es el río Gala, es el que todavía está medio no contaminado. Entonces, no hay control allá es tierra de nadie. Los mineros ilegales abren carreteras por donde sea, cierran las carreteras y nadie puede pasar, ni la policía. Entonces, es un problema muy, muy grave. También hay riesgo para los asentamientos humanos, ¿no? Porque hay un manejo tan, digamos, absurdo de la gestión de los desechos, de los caudales ya contaminados, que la población en cualquier rato puede desaparecer simplemente si llueve muy fuerte, ¿no? Ahí es bien peligroso lo que está ocurriendo en Ponce Enríquez. Ojalá el actual gobierno y obviamente el futuro gobierno actuaremos para poder regular los asentamientos humanos. Ahí primerito hay que cuidar la vida y obviamente todo el ecosistema. Pero sí es preocupante. Otra de las cosas que se eliminaron en estos últimos años fue la ARCOM. La ARCOM era la Agencia de Regulación y Control Minero, es decir, la que tenía que poner orden a la minería, la que tenía que asegurarse que se cumplan las licencias, los permisos, las concesiones, etcétera, etcétera. Y luego eliminaron eso en el contexto de una problemática ambiental profunda, pero además en una problemática de rentas para el Estado, de ver si se está cumpliendo los planes de inversión, si están contratando a gente de la zona, si están cumpliéndoles a las comunidades, etc. Simplemente la eliminaron y la fusionaron en una entidad que controla hidrocarburos, electricidad, combustibles, energía, importaciones de gas y además la minería. O sea, obviamente no va a tener la misma prioridad, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Has tenido relación o tuviste alguna vez relación con la ARCOM o con las competencias del ARCOM? ¿Crees que hay que restablecerla? Claro, bueno, desde mi experiencia como ingeniera ambiental en el campo de la consultoría se sintió la ausencia del ARCOM porque no estaba claro la hoja de ruta sobre la cual se tenían que sacar las regularizaciones ambientales y por lo tanto habían tantos vacíos que permitían incluso que actividades que tienen efectos medianos y grandes sobre el medio ambiente pasen desapercibidas. Entonces prácticamente pasó a ser la tierra de nadie en ese ámbito y lastimosamente no se pudo dar una regularización integral y poner en las manos del Ministerio del Ramo para que haga el control y seguimiento adecuado y tener resultados que favorezcan a la población. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que eso fue un accidente? ¿O así como que cometieron un error al eliminar la ARCOM y pasó todo esto de tierra de nadie? ¿O crees que hubo una intencionalidad? Pensaría que hay una intencionalidad, sí. Lastimosamente se siente, desde que Rafael Correa no está con nosotros, que los intereses privados y particulares están por sobre la salud pública, por sobre el bienestar de la naturaleza, ¿sí? Entonces, lastimosamente tenemos que cambiar esa situación, porque si no, vamos a perder muchos recursos, mucha riqueza y vamos a tender a desaparecer y decaer en una calidad de vida que ya no va a sostener el summa causai, ¿sí? Que se manejaba antes de la Revolución Ciudadana, con la Revolución Ciudadana.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por esta chévere conversa. A mí me encanta hablar de los asuntos ambientales y de cómo solucionar en la práctica, ¿no? Yo soy menos de discursos, yo soy más de hacer, de trabajar, de establecer políticas públicas, de ver que las cosas realmente funcionen, y esta conversa ha sido realmente fructífera en ese sentido. Así que les agradezco muchísimo por este intercambio. Gracias, Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Chévere. un gusto. Saludos.